Bienvenidos al Club de Cracks, patrocinado por Cueva Espacio Creativo, el mejor estudio del país para tus producciones de foto, video y podcast. Soy Ricardo Aparicio y en el Club de Cracks se exponen los secretos del éxito empresarial. Cada episodio presenta historias únicas de empresarios visionarios, quienes comparten sus conocimientos, desafíos superados y consejos prácticos. Así que síguenos y aprende cómo convertir tus ideas en empresas exitosas. Estamos con Juan David. Juan David, bienvenido al Club de Cracks. Gracias por tu tiempo, gracias por venir. Contanos un poco quién es Juan David y qué es lo que haces. ¿Qué tal? No, gracias por la invitación, Ricardo. Un gusto estar aquí conversando contigo, ¿verdad? Sigo de cerca tu programa y pues me parece genial las entrevistas que haces y los invitados que has tenido. Y para mí es un honor poder estar pues, en el lugar donde han estado otros fundadores, ¿verdad? Y poder conversar contigo. Yo soy el fundador y CEO de Dimo. Dimo es un proyecto fintech, ¿verdad? Donde nos dedicamos al tema de microlending, ¿verdad? Damos préstamos de montos muy chicos, ¿verdad? Sobre todo a los segmentos desatendidos, ¿verdad? Nos enfocamos mucho en los segmentos informales que no tienen acceso a financiamiento y nosotros a través de soluciones digitales que nos hacen tener un alcance mucho más amplio, ¿verdad? Poder llegarle a este sector. Utilizamos modelos algorítmicos, machine learning, etcétera, para todo el tema de análisis de riesgo. Y también utilizamos canales electrónicos para poder precisamente dispersar y colectar los préstamos. Por lo tanto, hacemos todo un proceso desde el onboarding hasta el desembolso de forma digital, de vuelta muy enfocados a los sectores desatendidos, ¿verdad? Ok, súper. ¿Qué fue lo que estudiaste, Juan David? Mira, yo estudié ingeniería civil en la universidad. La verdad estudié eso porque me gradué muy joven del colegio, me gradué a los 16 años. No sabía qué estudiar. Mi papá es ingeniero civil, aunque después se dedicó a ser banquero. Ni siquiera, tal vez, terminamos con un destino similar, ¿verdad? Pero él es ingeniero civil. Yo estudié eso, bueno, sin saber mucho, ¿verdad? Después ejercí, me gradué de la universidad. Trabajé tanto en obra, ¿verdad? En la calle, en construcción. No me gustó. Después trabajé en la parte de diseño estructural. Trabajé para la petrolera en Venezuela. En la parte de diseño tampoco me gustó. Entonces, bueno, hice lo que hacen muchos, ¿verdad? Buscar cómo haces un career change, ¿verdad? Cómo cambiamos de carrera. Me fui a hacer una maestría. Hice una maestría en gerencia de proyectos en Venezuela y luego me fui al INCAE. Hice un MBA en el INCAE, precisamente buscando meterme más hacia el área de negocios, ¿verdad? Y ahí llegó mi career change, la verdad, porque ahí sí cambié de industria completamente. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Fue afuera, en el exterior? ¿Fue aquí en El Salvador? Me estabas contando que sos venezolano. Tal vez empezaste trabajando afuera o si tu primer trabajo fue aquí en El Salvador. Correcto, sí. Como te digo, en Venezuela, recién graduado, trabajé en mi área de trabajo, en mi área de estudio, ¿verdad? Que era construcción y diseño estructural. No me gustó, lo odié, ¿verdad? No, cero, era lo mío. Después, cuando decidí terminar el MBA, ahí en el INCAE, cuando estás por terminar la maestría, hacen una feria de empleo, ¿verdad? Llegan varias compañías, tú entregas tu currículum y tuve la suerte de tener un par de ofertas, ¿verdad? Fuera en Centroamérica, una era en Costa Rica y una era aquí en El Salvador. La de El Salvador era para una compañía de telecomunicaciones, ¿verdad? Era algo, en esa época, era la industria que más estaba creciendo, por lo tanto me pareció bien interesante. Y decidí tomar ese trabajo aquí en El Salvador. Obviamente, también la situación de Venezuela, pues, siempre ha sido de mal en peor, pero en aquella época, digamos, estaba bastante mal la situación. No tenía muchas ganas tampoco de regresar, ¿verdad? Y decidí tomar el trabajo aquí en El Salvador, lo cual, pues, definitivamente cambió mi vida, ¿verdad? Y me dediqué a eso, ¿no? Al tema de... Trabajé para telecomunicaciones y después entré en el área de producto, que realmente es lo que más me gusta y es lo que más hago en Dimo, ¿no? Que es todo el tema de diseño de producto y desarrollo de producto. Ok. ¿Qué aprendiste de tus trabajos pasados que te ha servido ahorita con tu propia empresa? Mira, tuve la suerte de tener buenos jefes, ¿verdad? Yo creo que el tema de liderazgo, ir aprendiendo, porque el liderazgo yo creo que es algo que lo tienes que ir viviendo, irlo aprendiendo paso a paso, ¿verdad? Y creo que haber tenido buenos jefes en buenos momentos de mi vida me ayudó mucho en todo este tema de desarrollo de liderazgo. Y las habilidades, obviamente, ya no solamente habilidades blandas, sino las habilidades duras. Como te digo, el tema de producto fue algo que me gustó mucho. Siempre he estado en el área de desarrollo de productos masivos, ¿verdad? Hacia consumo masivo, hacia la masificación. Obviamente, los productos en las telecomunicaciones, pues, tienes millones de clientes y son productos de
de centavos, que a la final cuando lo sumas hacen muchos millones, ¿verdad? Entonces, eso fue un poco lo que he aprendido en esos trabajos que me han ayudado ahora en Dimo, ¿verdad? Porque en Dimo igual somos un producto masivo, ¿verdad? Vamos a un segmento masivo y toda esa parte de diseño de productos y monetización, ¿verdad? Cómo monetizas a la final estas bases de clientes que vas teniendo es un poco lo que he aprendido de esos trabajos anteriores que estoy aplicando ahora en mi proyecto. ¿En qué parte de tu vida estabas cuando decidiste voy a crear mi propia empresa y va a ser de micropréstamos? Mira, definitivamente yo soy de lo que llaman un entrepreneur, ¿verdad? Yo arranqué un poco ya, no arranqué como la mayoría de los emprendedores a los 22 años o a los 20 años, ¿verdad? Yo ya arranqué en mi vida adulta. Obviamente es una decisión un poco más compleja, ¿verdad? Porque ya no es hacerlo desde el sótano de la casa de tus padres, ¿verdad? Sí. Y yo ya tengo hijos, tengo familia, ¿verdad? ¿De cuántos años empezaste? Tengo una hija de 10 y tengo una hija de 6. Y yo emprendí Dimo ya prácticamente llegando a los 40. 40, ok. Entonces fue una decisión definitivamente difícil. Tengo la suerte de que tenía un trabajo, digamos, que me permitía poder dedicarme a otras cosas, ¿verdad? Y ellos sabiendo que me estaba dedicando a otras cosas. De hecho, parte de ese grupo ahora es inversionista en Dimo, ¿verdad? Súper. Entonces me dio la flexibilidad, tenía la flexibilidad para poder arrancar el proyecto. Okay. Parte viene de la misma industria de telco, ¿verdad? Parte de lo que yo vi al final en mi trabajo era el tema de dinero electrónico, ¿verdad? Toda la parte de billeteras electrónicas y me llamaba mucho la atención ese tema y estábamos tratando de ver cómo productos de contenido, ¿verdad? Porque después de salir de la telco yo me dediqué a la distribución de contenido, ¿verdad? Juegos, música, todo este tipo de contenidos y estábamos viendo cómo lo podíamos cobrar o facturar a través de estas billeteras electrónicas. Y nos fuimos a ver los mercados más avanzados en estos temas, que aunque no lo creas, son los mercados africanos. Hay países como Kenia, Tanzania, etcétera. El dinero electrónico mueve 50, 80% del PIB, se mueve en billeteras, en wallets móviles, ¿verdad? Entonces fuimos a ver un poco qué se estaba haciendo ahí a nivel de contenido con estas billeteras y nos encontramos con esta industria que era gigante, el tema de microcréditos a través de las billeteras digitales, ¿verdad? Y empezamos a estudiar el tema. Obviamente hablé con alguien banquero, ¿verdad? Que me un poco me asesorara en todo el tema financiero. Luego llegó otro co-founder que es la parte técnica, ¿verdad? Que conocía todo el tema del desarrollo. Decidimos emprender entre los tres el proyecto, ¿verdad? Y ahí nació el proyecto de Dimo, viniendo un poco de mi background de telecomunicaciones y viendo cómo lo llevábamos ahora al tema financiero. Ok. Viendo las opciones o la competencia que había en ese momento al iniciar Dimo, ¿cuál fue el punto que tú dijiste en esto nos vamos a diferenciar? O sea, ¿qué va a ser lo diferente de Dimo a lo que ya existe? Claro, no, mira, obviamente algo que la gente piensa, no tenemos competencia. Siempre ha habido competencia, ¿verdad? Creo que sí, lo que estamos haciendo diferente en Dimo es al segmento que estamos atacando, ¿verdad? Si existen, o todavía hay en el mercado muchas apps y bancos, etcétera, que tienen soluciones digitales de crédito, ¿verdad? Donde tú puedes hacer todo un proceso digital como el que tienes en Dimo. Un poco la diferencia de nosotros un poco más en el modelo de negocio y en el segmento que atacamos, ¿ok? Nosotros nos dimos cuenta que las personas informales que no tienen cómo documentar sus ingresos, sus gastos, etcétera, no tienen ningún tipo de historial, se les hace muy difícil acceder a la banca formal y sus opciones son pues los prestamistas usureros o loan sharks o gota a gota, como lo quieras llamar. Cobran porcentajes altísimos. Es que, mira, hay varios problemas. Un problema fundamental obviamente es el costo, ¿verdad? Estás hablando de tasas de intereses diarias, ¿verdad? Tienes que pagar todos los días y estás hablando, lo que nosotros vimos en estudios cuando arrancamos el proyecto era alrededor del 9% diario, ¿verdad? Que pagan en costo. Pero más allá del problema del costo, porque la gente todavía tiene la capacidad y lo paga, es el tema, primero, de historial, ¿verdad? Porque cuando tú le prestas a un prestamista informal, no hay ningún registro de eso más que en el cuadernito del prestamista, ¿verdad? Él te nota a ti, ¿verdad? Ricardo, él tiene un puesto aquí, me debe $20, lo anota, ¿verdad? Y anota cuándo lo pagaste, pero eso no lo reporta a él. Entonces tú nunca vas a poder tener un historial que realmente te lleve a bancarizarte, ¿ok? Entonces eso es uno de los principales problemas que nosotros venimos a resolver. Nosotros sí reportamos a nuestros clientes y en préstamos muy chicos, te estoy hablando de préstamos de $25 hasta $300, pero en esos pequeños montos los reportamos y logran tener un historial de crédito que han prestado y pagado $1,500, $2,000 en un año, que eso luego les sirve para que puedan ir a una casa comercial y comprar una lavadora, una appliance a crédito,
o le sirve para ir a un banco y decir, mira, necesito financiar la expansión de mi local o lo que sea, ¿verdad? Entonces, un poco el problema principal que vimos fue ese, ¿verdad? Que no había récord. Y también otro problema importante es el tema de seguridad, ¿verdad? O sea, a quién le estás prestando y a quién le debes el dinero, ¿verdad? Y la procedencia de ese dinero, ¿verdad? Entonces, nosotros sí no utilizamos ningún tipo coercitivo de pago, ¿verdad? Todo es conciliatorio. Llamamos a los clientes, hey, ¿me puede pagar? No, no puedo porque me quedé sin trabajo. Bueno, ¿y le parece si me paga 10 el 30 y 10 el otro 30? Perfecto, lo anotamos. Y hasta ahí llega nuestro proceso de cobro, ¿verdad? A diferencia cuando le debes a un prestamista estos informales, pues él sabe dónde está tu local, él sabe quiénes son tus hijos, dónde está tu casa y sabemos la procedencia de este tipo de prestamistas, ¿verdad? Entonces, esos son los principales problemas que nosotros vimos que podíamos resolver con un modelo diferente. ¿Y cuál fue el reto al empezar Dimo? Tal vez en el aspecto de, no sé si levantaron capital o cómo se estructuraron para plantear la idea de manera atractiva a inversionistas. Sí, mira, levantar plata, como te digo, yo nunca había estado del lado de emprendimiento, no soy ningún tipo de emprendedor serial ni nada, es mi primer emprendimiento. Definitivamente no entendía mucho, he aprendido muchísimo en este tiempo todo el tema de levantamiento de plata. Tuvimos la suerte de que uno de los cofundadores, Adrián Gómez, él sí ya tenía un startup y ya había pasado tal vez por algún tema de levantamiento. Preparamos el pitch, tuvimos un grupo de inversionistas iniciales que creyeron en el proyecto, también es importante, y con eso arrancamos. La realidad es que creo que algo importante para la gente que está empezando a emprender es el tema de poder arrancar, o sea, hasta qué punto tú desarrollas y en qué punto decides lanzar, ¿verdad? Porque, como dicen por ahí, si tu producto es demasiado perfecto, ya te tardaste demasiado, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue cosas en lo que fuimos aprendiendo, ¿no? En qué punto cuando tú tienes un MVP, ¿verdad? Un producto y tú dices, bueno, con esto, así sea manual, porque obviamente en estos proyectos tecnológicos tú quieres que todo sea automatizado, que todas las decisiones, los procesos se integren, etcétera, pero si realmente quieres lanzar, vas a tener que tener algunos procesos manuales, vas a tener que dejar algunas cosas para después, etcétera. Y eso fue parte del aprendizaje, decir, bueno, hasta qué punto estamos listos para lanzar y lancemos, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el breakthrough realmente de un emprendedor, es decir, pasar de no tener un cliente a tener tu primer cliente, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo vieron una manera de protegerse haciendo micropréstamos? O sea, tú como Juan David puedes venir y yo te pido prestado $100, pero ¿cómo te aseguras tú que te vas a proteger o cómo te aseguras de recuperar esos $100 en caso yo sea un cliente problemático que tal vez no lo quiera pagar o algo así? Mira, sí, no, definitivamente el aprendizaje ha sido grande en este tiempo. Obviamente, cuando tú arrancas un proyecto de este tipo de créditos, al inicio tiene que ser blind lending, ¿verdad? Tiene que ser sin ningún tipo de criterios, ¿verdad? Prestarle a todo el mundo para que el mismo modelo pueda aprender, ¿verdad? Y el modelo discrimine quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, porque si tú tienes cero información, pues no tienes cómo discriminar. Entonces hicimos un proceso de préstamo alegre, si lo quieres llamar de alguna forma, ¿verdad? A todo el mundo para entender la realidad, que la expectativa era, ¿será que nos pagan? ¿Será que no nos pagan? O sea, ¿qué irá a pasar, verdad? Con los primeros 100 clientes, 1000 clientes, ¿verdad? Y obviamente también hacer un producto masivo necesitas tener una muestra suficientemente grande para entender, ¿verdad? Porque los primeros 10 clientes, pues llamaba yo a cobrar. O sea, yo llamé a cobrar, yo ya gestioné, mandé WhatsApp, mandé mensajes, etcétera. Y eso no te da suficiente estadística. Ahora tienes que llegar hasta cierto punto de crecimiento para decir, bueno, ahorita sí tengo una muestra significativa. Y la expectativa era, bueno, no nos pagan. La realidad que nos sorprendimos, tuvimos suerte que fue una buena sorpresa positiva, ¿verdad? Que tuvimos un buen repago en estos primeros préstamos, ¿verdad? De vuelta esperábamos tener 60-70% de default, ¿verdad? Dijimos, bueno, alguien que bajó un app le soltaron, tal vez como me regalaron los $20, ¿verdad? Y a la final tuvimos buena tasa de repago. Obviamente estos modelos se entrenan, ¿verdad? A medida que vamos teniendo datos y hemos ido gradualmente en el tiempo bajando este default, sobre todo en los clientes nuevos, ¿no? ¿Cuánto capital designaron para hacer estas pruebas? Mira, al principio fue muy poco, ¿no? Estamos hablando sobre todo porque nuestro modelo de préstamo es un modelo que escala, ¿verdad? A medida que yo te presto los primeros $20 y me los pagas, después te presto un poco más, después te presto un poco más. Entonces, esos primeros clientes, a todos les prestamos $20 por defecto, ¿verdad? Entonces, teníamos un presupuesto de $10,000, $20,000 para probar con estos primeros clientes, ¿verdad? Entonces, fue el capital que pusimos en riesgo. Y como te digo, nos llevamos la buena sorpresa de que sí hubo una buena tasa de repago.
También nos llevamos la sorpresa de que muy rápido encontraron la forma de hacernos fraude, sí. ¿verdad? Que también es importante. Al par de meses que habíamos lanzado, que habíamos visto que esto iba bien, el repago, etcétera, de repente se nos disparó, ¿verdad? Como la solicitud de, wow, esto está volando, ¿verdad? Nosotros el boca a boca, ¿cómo avanza esto? Y resulta que no era ningún boca a boca, ¿verdad? Era que habían encontrado una forma de hacernos fraude y sí tuvimos una parte importante de esos primeros $10,000, $20,000 que dispusimos a la prueba se fueron en fraude, ¿no? Ajá. Okay. Entonces son partes del aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el filtro de DIMO para prestar dinero? Mira, de requisito el único es el DUI. El cliente necesita tener su DUI, ¿verdad? Un teléfono Android, ¿verdad? Estamos solo disponibles para teléfonos Android. Descargan el app, hacen el registro, le toman foto a su DUI. Obviamente utilizamos inteligencia artificial para el tema de biometrics, ¿verdad? A ver si tu foto es la misma persona del documento. Hay no millones, pero bastantes casos de clientes que le toman foto a la foto, una foto la sacan de Facebook, ¿verdad? Sí. Tratando de hacer fraude. Esas son las primeras cosas que detectamos. Luego tenemos un cuestionario propietario, ¿verdad? Donde hacemos ciertas preguntas que vamos modelando al cliente. Obtenemos mucha información. El tema de información es el día a día que tú llevas en tu teléfono, ¿okay? La gente, como yo te digo, esta gente informal, ellos no tienen un récord de las facturas que pagan, no tienen un récord de lo que compran, no declaran impuestos, pero sí tienen un récord diario de su actividad. ¿Y dónde tienen ese récord diario de su actividad? En su teléfono. Okay, ellos se mueven, ¿verdad? De sitio, se mueven a su lugar de trabajo, tienen aplicaciones instaladas de diferentes soluciones, ¿verdad? Llámese aplicaciones de delivery, de cualquier tipo, ¿verdad? De contenido, Netflix, música, ¿verdad? Y también tenemos información transaccional, ¿verdad? Cuántas llamadas hacen, mensajes de texto, ¿verdad? Si hacen una recarga, pues el operador móvil le llega un mensaje de texto. Si compraron en alguna aplicación de delivery, les llega un mensaje de texto. Si hicieron un pago, recibieron un pago, les llega un mensaje de texto. Y tú con todo esto vas haciendo un mapa, ¿verdad? Te estoy hablando de estas sumas, si no mal no recuerdo, son más de 10,000 puntos de información por cliente que tenemos. Y esto entra en un modelo algorítmico, ¿verdad? Que al final te dice, este cliente se parece más a los que pagan o se parece más a los que no pagan, ¿okay? Sí. Y basado en eso y en tu disponibilidad de capital y cómo queremos crecer, tú subes o bajas tu tasa de riesgo, ¿verdad? Tú dices, mira, si el modelo predice con un 96% de exactitud si un cliente nos va a pagar o no, tú dices, bueno, ¿qué tanto riesgo quiero correr o no para que tampoco se te seque la entrada de clientes, pero tampoco le abras el chorro a todo el mundo, ¿verdad? Entonces son un montón de métricas que estamos día a día midiendo para poder balancear el riesgo que queremos correr. Okay. Pero así lo hacemos. Y como usuario primerizo, ¿cuál es el monto máximo que puede acudir? El primer monto para un usuario por default, ¿verdad? Un cliente que ve la publicidad y descarga la app de DIMO es $25, ¿verdad? Y a medida que vas pagando, nosotros, ¿qué es lo que hacemos como DIMO con nuestro modelo? Es ir viendo tu capacidad de pago, ¿okay? Cómo tú pagas esos primeros $25 y en base a eso se te va ampliando gradualmente el monto disponible, ¿verdad? Y en algún momento lo que nos damos cuenta es, oye, Ricardo está empezando a pagar un poco tarde, ahora que le queda una cuota de $70, estamos topando su capacidad de pago y más basado en la información que ya tenemos tuya, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ya estamos topando tu capacidad de pago y ahí entonces ya tus montos o no aumentan o aumentan en un grado menor, ¿verdad? Y ahí vamos midiendo y así es un poco como va aumentando el monto disponible. Ok. En la aplicación, entonces, se mete el usuario, solicita, digamos, sus primeros $25 y se descargan automáticamente en la aplicación de DIMO. No, tú referencias, creo que parte de lo importante o lo que hemos logrado en DIMO es que nosotros precisamente no somos dueños del canal de desembolso, que nosotros te desembolsamos a una cuenta bancaria, tenemos un banco con el que trabajamos muy de cerca donde podemos desembolsar a cuentas bancarias y también estamos conectados con billeteras móviles, ¿verdad? Donde podemos desembolsarte ahí. Entonces tú simplemente registras tu cuenta bancaria o tu billetera móvil y aparte estamos abriendo nuevas alianzas, no las voy a decir todavía porque están por lanzarse, pero vienen nuevas alianzas. Para que el cliente tenga una grilla de opciones, ¿verdad? Y tú digas, bueno, yo tengo cuenta en este banco, tengo esta billetera, tengo aquí, quiero aquí, ¿verdad? O quiero que me paguen, o quiero pagar por esta, pero que me desembolses en este canal. Entonces nosotros, al no ser dueño del canal, tenemos la facilidad de poder ser multicanal, ¿ok? Y así lo funcionamos ahora. Ok, súper. ¿Cuál consideras que fue como tu mayor desafío al empezar con DIMO? Mira, los desafíos continúan, ¿verdad? Los mayores desafíos creo que todavía están por venir, pero... No, mira, el tema...
creo que los que pasamos todos los emprendedores, ¿no? El tema de manejo de flujo de caja es algo crucial en una startup, ¿verdad? Y hay que aprender a manejarlo. Ha sido uno de los desafíos más grandes, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, que nuestro inventario es dinero, ¿verdad? Porque al final es dinero lo que colocamos y lo tenemos en portafolio, ¿verdad? Pero entonces necesitas planificar el crecimiento de tu portafolio, pero a la vez necesitas planificar tu crecimiento de gastos, ¿verdad? Entonces esa parte ha sido pues un aprendizaje importante en estos años que tenemos con el proyecto, y ha sido uno de los retos más importantes, ¿no? El tema del levantamiento de capital, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los fundadores que van a pasar por tu programa te van a hablar del tema del levantamiento de capital, que definitivamente es complejo. Es complejo en la región en la que estamos, ¿verdad? En Centroamérica es complejo levantar capital. Obviamente los fondos pasan por arriba de nosotros en avión, ¿verdad? Y aterrizan de México a Colombia, a Brasil. Centroamérica apenas estamos empezando a ver algunos fondos que están haciendo muy buen trabajo, por cierto, pero están empezando a verse fondos, pero digamos que es uno de los mayores retos, ¿no? El tema de fondeo. ¿Cómo manejas tus errores? Cuando cometes un error, ¿cómo lo identificas y cómo lo superas? Mira, el startup sin duda es iterar, ¿verdad? O sea, nosotros iteramos mucho, las hemos regado, ¿verdad? Montones de veces, ¿verdad? Haciendo cambios. Si cambiamos un botón y lo ponemos aquí, ¿verdad? De repente se nos caen las solicitudes 30% de un día a otro, ¿verdad? Entonces, bueno, el tema es reconocerlo, ¿verdad? Date cuenta, no ser terco, ¿verdad? Decir, no, yo creo que la cosa va a funcionar y darte cuenta que hiciste un error, ¿verdad? Y corregirlo, ¿no? Yo creo que nosotros iteramos todos los días, estamos iterando algo nuevo, ¿verdad? Como te digo, cambiando algo en el app, cambiando una funcionalidad, temas de montos, que subimos los montos, bajamos los montos, cambiamos precios, subimos precios, bajamos precios. O sea, hay un montón de cosas que tú estás constantemente iterando. Lo que tienes que tener muy claro es que vas a medir luego ese cambio, ¿verdad? Antes de hacer el cambio, decir, bueno, cuando yo haga este cambio, ¿qué espero? Y tener un periodo de reconocimiento muy corto, ¿verdad? Decir, bueno, ¿se dio? ¿No se dio el KPI que esperabas? Si no se dio el KPI que esperabas, retrocede, ¿verdad? O sea, reversa el cambio, ¿verdad? O corrígelo de alguna forma. Y en eso estamos constantemente. O sea, mi vida es todo el día estar regando, la verdad, y corrigiendo. Ahorita, como CEO de Dimo, ¿cuál es como la task, la tarea diaria que sentís que te consume más tiempo? Mira, operación, definitivamente sí me meto bastante en la operación. Me gusta mucho y paso mucho rato viendo números. Sí me considero bastante, no sé si por mi background ingenieril, tal vez para algo me sirvió después de todo. Pero sí me gusta mucho el tema de números, ¿no? Entonces sí paso, y nosotros somos pues una financiera, tenemos mucho número, ¿verdad? Y paso mucho tiempo viendo reportes, ¿verdad? De cómo nos fue ayer, cómo nos fue hoy, cómo vamos versus el mes pasado, versus la semana pasada, cómo está el desempeño de la cartera. Entonces son muchas métricas, ¿no? Hay muchas métricas del lado de clientes, ¿verdad? Cómo está la captación de clientes, el costo de captación. Todo eso lo veo todos los días. ¿Cuántos clientes tuvimos ayer? ¿Cuánto nos costaron esos clientes? ¿Cuántos se registraron? ¿Cuántos no se registraron? ¿En qué parte del proceso de registro se quedaron? ¿Por qué se quedaron ahí? Después de que pasamos ya de toda la parte de adquisición, me voy a la parte de recurrencia, ¿verdad? Los clientes que ya tenemos, cuántos volvieron, cuántos pagaron, por qué no pagaron, si pagaron, por qué no volvieron, ¿verdad? Y después ya vienen todos los indicadores financieros, ¿no? Cuánta plata colocamos, cómo estuvo la recuperación, cómo va el default, cómo van las cosechas, etc. Entonces sí, mucha parte del día, y de vuelta, es lo que me gusta, lo paso viendo números y tomando decisiones en base a esos números, ¿verdad? Okay. ¿Con cuántos colaboradores empezó Dimo? 3. Estaba yo, la primera persona que contraté, todavía trabaja con nosotros, Brenda. Saludos a Brenda. Brenda, ella entró en el área de cobros, pero obviamente al colocar dinero, pues como te digo, al principio cobré yo, los primeros días cobraba yo con Brenda. Trajimos a Brenda para que nos ayudara en el área de cobros. Luego llegó una persona en el área de operaciones y creo que fuimos los 3 por algún rato. Después ampliamos el área contable, pero estuvimos mucho tiempo, tal vez 6, 7, y el equipo, por suerte, al ser algo digital, no hemos tenido la necesidad de escalar el equipo tampoco tan grande. Ahorita somos 22 o 23, si mal no me equivoco. Y por ahí nos hemos mantenido el último año. Bastantes. Y la mayoría de colaboradores son para cobrar, o sea, para llevar como el tracking de los clientes. No, si supieras que no. Más bien estamos no decreciendo, pero hemos logrado incrementar nuestra capacidad de cobro sin incrementar en gente.
Okay, primero, obviamente, optimizando a través de procesos a quién llamamos y a quién no llamamos, ¿verdad? Con modelos de Machine Learning para entender a quién hay que llamar y cuándo. Y segundo, nuestro cobro es omnicanal, ¿verdad? A ti te va a llegar desde previo al cobro, te va a llegar un push notification, luego te va a llegar un SMS. Tenemos bot de cobros por WhatsApp, ¿verdad? Que gestionan todo el cobro a través de WhatsApp. Puedes pagar hoy, no puedo, si puedo, cuánto vas a pagar. Entonces, gran parte de los casos de cobro se resuelven por bot o por mensajes, ¿verdad? Y digamos que ya la cartera vencida es cuando realmente la gestionamos con agentes, ¿ok? Entonces, hemos logrado mantener reducido el número de agentes sin afectar la capacidad de cobro, a pesar de que hemos ido creciendo la base de clientes. ¿Qué cambio has visto en ti desde el día 1 hasta el día de hoy como CEO? Mira, han pasado tal vez 3 años, 4 años desde que fundamos Dimo. Yo creo que yo he envejecido unos 10 en esos 4 años. En esos 4 años. Pero eso creo que es uno de los principales cambios que he visto, ¿verdad? No, mira, el desarrollo de habilidades blandas yo creo que es clave, ¿verdad? El tema de liderazgo con el equipo. Creo que es algo que he aprendido mucho en estos años. Tal vez sí me consideraba alguien muy técnico, ¿verdad? Como te digo, estaba mucho en el tema de desarrollo de productos. Me gusta mucho la parte técnica. La parte blanda es algo que trabajo constantemente tratando de mejorar. Y el tema de delegar, ¿no? Creo que es algo que también ha cambiado en estos años en mí, el poder establecer este equipo y esta capacidad de poder delegarle a mi equipo las responsabilidades, ¿verdad? Tal vez al principio era mucho micromanagement y muy metido de que si no lo hago yo no va a funcionar, ¿verdad? Y creo que es algo que sí he podido cambiar en estos años, es poder tener y engranar un equipo que nos permita, o que me permita a mí poder delegar, ¿verdad? Y poder dedicarme también a temas más estratégicos y no tanto operativos, ¿verdad? Sí. Esa parte de delegar, todos los invitados siempre la tocan. Entonces, quiero saber cómo tú la mejoraste, o sea, o cómo te adaptaste a delegar. Mira, son varias cosas, ¿no? Viene desde el reclutamiento, ¿verdad? Que puedas reclutar a las personas ideales, ¿verdad? Creo que mucha gente a veces por temas de tiempo no le prestan tanta atención al tema del reclutamiento. Creo que desde ahí empieza el que puedas delegar, ¿verdad? Si traes a las personas indicadas, sí, ¿verdad? Que desde la entrevista tú te des cuenta si va a haber cierta capacidad o no, y va a haber cierta empatía en lo que están hablando, que tú puedas poderle delegar. Y mira, y también ensayo y error, ¿verdad? Viene por lo mismo que te decía de pruebas, ¿verdad? A veces que he delegado cosas y no han salido, ¿verdad? Como yo pensaba y tal vez delegué algo sin haber dado todas las indicaciones también de mi lado. Eso también es cosa que aprendes, ¿verdad? Yo creo que si tú le vas a delegar algo a alguien, tienes que empezar desde explicarle bien qué es lo que le estás delegando, ¿verdad? Poder hacer un requerimiento bien planteado, ¿okay? A veces pasa que hacemos el requerimiento sin ni siquiera yo tenerlo claro del todo y le hago un requerimiento a alguien. Si yo no lo tengo claro, menos lo va a tener claro la persona que yo le estoy delegando algo, ¿no? Entonces, eso es algo que he aprendido también, ¿no? Poder discutir, planteármelo bien, discutirlo con la persona y luego es decir, te quedó claro, lo entendimos, estamos los dos de acuerdo en qué es lo que esperamos, ¿verdad? Y ahí tú ya delegas la tarea. Claro. ¿Hay algún filtro que tenés o que usás a la hora de contratar a alguien que tal vez pueda ser un filtro decisivo en base a eso, contratar o no contratar a una persona? Mira, yo creo que el verle si realmente tienen esa sed de crecimiento, ¿no? Yo creo que como startup, a diferencia tal vez de compañías más consolidadas y más grandes, la gente entra a un puesto y puede que pasen años en la misma posición, ¿verdad? Yo creo que una startup es más dinámico, nosotros crecemos, las personas crecen con nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que algo importante en el proceso de contratación es si tú le ves a esa persona esa sed de crecimiento, ¿verdad? Alguien que dice, no, estoy dispuesto sí a entrar como analista, ¿verdad? Pero ¿dónde te ves tú? No, yo sí me veo como el líder del área de data de la compañía, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces estás dispuesto a pasar por los pasos que hacen falta para poder llegar a una posición de liderazgo, ¿no? Entonces creo que eso es un poco más en lo que me enfoco, ¿no? Ver si realmente es alguien. Nuestro equipo es muy joven. Realmente, si me sacas a mí, pues la media es 24 años, ¿verdad? Si me metes a mí, sube considerablemente, ¿verdad? Pero es un equipo muy joven y eso es un poco lo que busco, ¿no? Buscar jóvenes, pero que realmente se les note y tengan esta sed de aprendizaje. Ok, súper. Como CEO, ¿qué habilidad consideras que es la más importante con la que debe contar un CEO?
Mira, un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Yo creo que la capacidad de reconocer los errores rápido, ¿verdad? De poder decir, me equivoqué, ¿verdad? Y corregir y volverlo a hacer. Y luego vuelves a equivocar y te vas a volver a hacer. Y esto se trata del el que más aprenden los errores son los que más van a progresar, no el que lo haga mejor, ¿verdad? Yo creo que eso, para mí, esa es la número uno, ¿verdad? Poder corregir y arreglar las cosas y seguir iterando, ¿verdad? Mantenerte, obviamente creo que algo importante en el tema de iterar, ¿verdad? Porque puede ser un tema muy amplio, es iterar, pero mantenerte enfocado, ¿verdad? No es iterar ampliamente, no es que ahorita hago esto y mañana hago otro producto que tiene que ver con otra cosa, es en tu mismo producto, ¿verdad? Tu mismo segmento, pero cómo vas haciendo pequeñas iteraciones que te van moviendo el camino, puede que al final de un periodo de tiempo termines sí en otro lugar diferente a donde empezaste, pero porque fuiste haciendo pequeños movimientos que te van llevando hacia otro lado, ¿verdad? No se trata de hoy hago esto, mañana lanzo el producto B, después acá, porque ahí si te desenfocas, te vas a gastar el dinero que tienes, nunca vas a poder tener una prueba de concepto clara de lo que quieres hacer, ¿verdad? Sino simplemente es hacer pequeñas iteraciones en muy corto tiempo que te van a ir llevando hacia el rumbo que quieres llegar. De vuelta, hoy estás aquí, mañana estás en este punto, pero porque iteraste muy rápido para llegar ahí. Hace poco vi como una idea de eso que estás mencionando, que si alguien empezando, por ejemplo, de aquí a El Salvador, quiere ir a Hawái con 1 centímetro, 2 centímetros que cambie de rumbo, va a ir a parar a otro lado del mundo. Correcto. No va a ir a parar a Hawái. Entonces, es interesante eso que mencionabas. ¿Qué consejos puedes dar para que un emprendedor maneje el capital o los ingresos de la mejor manera cuando esté empezando? Mira, cuídenlo. Definitivamente cuiden el dinero, ¿verdad? Gasten lo menos posible, sean los más austeros que puedan al inicio, ¿verdad? Conserven el capital, planifiquen bien hasta dónde les va a llegar lo que tienen, ¿verdad? Para entender en qué momento van a necesitar más dinero, ¿verdad? Planifiquen las rondas. Algo que he aprendido es que las rondas de levantamiento toman tiempo y mientras más avanzado esté el proyecto, pues es más complejo, ¿verdad? No es lo mismo levantar tal vez un seed round, un pre-seed para arrancar un proyecto, ¿verdad? Que ya levantar una serie más grande, ¿verdad? Yo todavía no he llegado a una serie A de muchos millones, pero ya llegaremos ahí. Pero sí definitivamente requiere mucha más planificación con tiempo, ¿no? Entonces, si me hablas del capital, cuídenlo, consérvenlo, estírenlo lo más que puedan y planifiquen cuándo van a necesitar más dinero. Ok. ¿Cómo ha sido tu experiencia levantando capital? Desde la primera ronda que levantaste, no sé si fue Family and Friends, a la que ya tal vez estás buscando próximamente. Mira, la primera, como le dije al inicio, creo que tuvimos suerte de que fue bastante, no voy a decir fácil porque nunca fue fácil, pero fue rápido. ¿Okay? Conseguimos un grupo que le hizo clic rápido a nuestro proyecto, ya conocían a uno de los fundadores, ¿verdad? Ya habían invertido en otro startup con él, lo cual ya nos da cierta credibilidad, ¿verdad? Como grupo, o sea, sabían que teníamos la capacidad de desarrollar. Obviamente también esa primera ronda para los emprendedores que estén comenzando no suele ser tal vez un poco más fácil porque estás con un PowerPoint, ¿verdad? Lo que tienes que tener es un buen plan y tener claro qué es lo que quieres hacer, ¿verdad? Pero todavía estás con un PowerPoint, ¿verdad? Entonces vender con eso tal vez es un poco más fácil, ¿verdad? Ya luego ya necesitas tener tracción, necesitas tener un product market fit, necesitas tener ciertas cosas para las siguientes rondas. Entonces esa primera ronda la cerramos, digamos, de una forma muy rápida. También nos agarró la pandemia a mitad de camino, ¿verdad? Por suerte logramos conservar el capital, paramos todo a cero, ¿verdad? Y nos reorganizamos y terminamos lanzando ya 2021, mucho más organizados. Ya las siguientes rondas se han sido mucho más complejas, ¿verdad? La siguiente ronda que tuvimos el año pasado, de hecho, tuvimos una situación de que estuvimos muy cerca de cerrar con un grupo a inicios de año. Eso es parte del aprendizaje que tuve yo como fundador, y en la parte de levantamiento de plata es no sueltes los demás que ya tienes cuando crees que ya tienes uno agarrado, ¿verdad? Porque sí lo soltamos, ¿verdad? Nos decidimos enfocar en este grupo. Fue un due diligence bien complejo, ¿verdad? Y a la final, muy cerca del cierre, se cayó, ¿verdad? El cierre, lo cual nos dejó en una posición bien desventajosa porque pues ya se nos estaba acabando el runway. Yo había dejado atrás muchos contactos que tenía con los que había estado conversando porque estaba convencido de que iba a cerrar con este grupo, ¿verdad? A la final no cerramos. Eso nos hizo tener que replanificar, pasamos por momentos difíciles de tener que reestructurar la compañía, reducimos personal, redujimos el tamaño de la compañía para poder estirar y poder llegar al cierre de la ronda, que nos tomó 6 meses adicionales poder cerrar la ronda. Ok. Al estructurar el equipo inicialmente en una empresa, ¿cómo definís
o cómo estableces qué tipo de colaborador o áreas vas a ir necesitando? O sea, ¿cómo desglosas cuál es la más importante con la que tenés que empezar? Mira, depende mucho también del equipo fundador, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades del equipo fundador? Si tienes las cosas básicas, si tienes alguien en tecnología, pues tal vez todavía no necesitas alguien en tecnología. Hay temas administrativos que probablemente es importante contratar desde el inicio, ¿verdad? Temas contables, etcétera, porque pues siempre, aunque seas muy chico, vas a tener que hacer declaraciones, renta, etcétera, que es complejo. Por ahí viene primero, ¿no? Creo que primero es establecer esa área administrativa. Y luego el resto del equipo, como te digo, es complemento a las habilidades que tengan los fundadores, ¿verdad? Al inicio, pues los fundadores van a tener que hacer de todo. Si hay uno que es técnico, va a tener que desarrollar código, ¿verdad? Los que son de producto, como yo, pues vamos a tener que meternos desde el diseño hasta el Figma, hasta la UX, UI, etcétera, ¿verdad? En todas las áreas. Y luego, a medida que vas avanzando, pues sí vas a tener que ir trayendo personas más especializadas, ¿no? Claro, ok. ¿Ahorita están solo actualmente en El Salvador o ya están en otros países? Mira, sí, alegremente acabamos de cerrar un acuerdo para poder abrir Honduras. Vamos a ir a Honduras el año que viene. Actualmente sí estamos solo en El Salvador. Pero ya tenemos, precisamente aprovechando aquí tu programa para dar el anuncio. Sí, estamos por abrir Honduras a inicios del 2025. Ok, súper. Ya teniendo 4, 3 años en el mercado, estando aquí en El Salvador, ¿en qué punto deciden que ya es hora de abrir en otro mercado? O sea, ¿por qué tal vez no haber empezado en otro país antes? O sea, ¿por qué es tal vez hasta ahorita? Mira, temas de cosas que han ido sucediendo, ¿no? De estrategia. Definitivamente, si tú me preguntas en mi plan inicial, si teníamos mucho antes en el tiempo habernos expandido regionalmente. Como te digo, tuvimos un año 2023 bastante difícil que nos hizo replanificarnos, ¿verdad? Y parte del plan sí era, en el plan al cierre del 2023, en el plan anual de este año 2024, sí estaba que al cierre del año deberíamos estar listos para lanzar al menos un nuevo mercado. Y si bien no lo vamos a hacer al cierre del año, pero sí vamos a estar listos para poder abrir. O sea, que vamos de acuerdo a nuestro plan de expansión. Sí, el plan, definitivamente tú buscas mi primer PowerPoint del 2020 a lo que es ahorita la compañía, pues ya deberíamos estar en otro nivel, pero son cosas de aprendizaje también, ¿no? De cómo hemos ido iterando, pero bueno, vamos con el plan, al menos el último planning, vamos bastante bien respecto a ese planning. También me imagino que por temas de la pandemia hubo algún atraso en algún punto, porque Dimo empezó ya en lo último de la pandemia o hasta después de la pandemia. No, mira, eso fue súper coincidencia, pero nosotros estábamos listos para lanzar. Y cuando te digo listos para lanzar, ya teníamos canes contratados, todo el material, etc. Me recuerdo era en marzo, porque era cerca del cumpleaños de mi esposa. Ya cumplió el 19 de marzo. Y nosotros íbamos a lanzar por ahí el lunes siguiente, en marzo del 2020. Y justo esa semana anterior fue que decretaron el cierre total del país. Obviamente ya veníamos con el tema de será que sí, será que no, con el tema de la pandemia, pero justo una semana antes de que íbamos a lanzar fue que se decretó prácticamente el toque de queda, ¿verdad? La cuarentena, y se empezó a intensificar todo este tema, ese tema loco que nadie entendía a dónde íbamos. Todavía, ¿no? Y no sabíamos a dónde íbamos. Yo creo que el timing, a pesar de todo, fue bastante bueno, porque si hubiéramos tenido clientes, imagínate que hubiéramos lanzado y después pasa todo esto un mes más tarde, tú tienes que administrar esos clientes, ¿verdad? Tienes que tener un equipo para poder administrar los clientes, para poderles cobrar, para poder atención al cliente, etc. La ventaja que haya pasado antes de que hubiéramos lanzado es que nos permitió reducirnos a cero. Bueno, prácticamente congelamos los salarios, el mío, el de todo el mundo, los gastos, la legal, oficina, todos los gastos los congelamos. Nos quedamos al mínimo, ¿verdad? Lo que necesitábamos seguir pagando, y nos permitió conservar el capital que habíamos levantado hasta que se dieran las condiciones para poder relanzar, ¿verdad? Que fue prácticamente a finales del 2020. Un emprendedor que, digamos, no tiene tal vez tanta noción de cómo empezar a levantar capital o no tenga tal vez los contactos o personas conocidas a los que tengan acceso a todos estos recursos, información de cómo levantar capital, ¿cuál consideras que fuera la manera más fácil de hacerlo? Mira, buena pregunta. Definitivamente hay ahorita que es parte de lo que estés haciendo aquí en El Salvador, ¿no? Que es el desarrollo de ecosistemas, ¿no? Creo que se están desarrollando. Nosotros en Dimo somos parte de un grupo que se llama el Impact Hub, ¿verdad? Que está creando este ecosistema
entre fondos, emprendedores y diferentes jugadores dentro del ecosistema startup para que se les facilite esto a nuevos emprendedores, ¿no? Entonces yo creo que para un nuevo emprendedor, alguien que tiene un proyecto que le parece que es viable, etcétera, y está buscando fondos, creo que existen ahora este tipo de... Está el Impact Hub, hay algunas otras adicionales en la región que deberían acercarse a ellos y ellos los pueden orientar en cómo levantar plata, ¿verdad? Y en cómo es todo este proceso, porque definitivamente todo esto tiene un aprendizaje. Sí les recomiendo que se eduquen, ¿verdad? Miren, hay muchísimos podcasts, ¿verdad? Sí, como el tuyo, ¿verdad? Donde van a escuchar historias como la mía que estoy contando y la de muchos otros fundadores. Estudien, ¿verdad? Hay mucha lectura, hay varios libros interesantes en temas de startup, ¿verdad? Cómo comenzar un startup. Entonces yo les recomiendo eso, ¿no? Mucho que estudien y que busquen ayuda con alguno de estos aceleradoras que se están desarrollando. Ok, súper. Retomando un poco el tema de expansión ahorita que van a abrir en Honduras, ¿cómo se aseguran de mantener la calidad del producto a la hora de expandirse? Mira, definitivamente nos vamos a encontrar con sorpresas en Honduras. Sí sabemos que Centroamérica son mercados muy similares, pero a la vez muy diferentes. Son mercados chicos todos, pero a la final terminan teniendo muchas diferencias, ¿no? Entonces, si estamos... Obviamente va a pasar mucho lo que pasó aquí, ¿verdad? Vamos a tener que iterar lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Vamos a tener que iterar en Honduras, entender cuál es el product market fit de nuestro producto en Honduras. Creo que lo que tenemos aquí va a ser bastante replicable, pero vamos a tener que encontrar esas diferencias en Honduras. Y mira, en temas de calidad, la ventaja de hacer un producto 100% digital es que al final lo podemos manejar y tenemos pensado obviamente manejarlo prácticamente centralizado desde aquí y en Honduras tener lo que necesitemos a nivel administrativo y a medida que se vaya dando las oportunidades y en el caso que la operación lo vaya requiriendo, iremos abriendo áreas allá, ¿no? Área de marketing, área de operaciones, etcétera. De momento, la ventaja que tenemos es que pensamos y lo tenemos planificado, que lo podemos manejar desde aquí. En el caso de Dimo, ¿cuál fue el factor que les hizo decidir si abrir en Honduras, primero antes que Guatemala, que tal vez es un poco más grande el país, o tal vez en Nicaragua? ¿Qué fue lo que les hizo cambiar la Mira, creo que fue varias cosas, ¿no? Primero, creo que temas de similitudes, ¿verdad? Creo que Honduras, a nivel de mercado, es uno de los más parecidos a El Salvador, ¿verdad? A nivel de PIB per cápita, de condiciones económicas, de bancarización, de acceso a crédito, ¿verdad? Tamaño de población. Creo que es uno de los más parecidos a El Salvador, donde pensamos que pudiéramos replicar más fácil nuestro modelo. Y también se nos han dado oportunidades con grupos hondureños, ¿verdad? Que, como te comenté, acabamos de cerrar un acuerdo con un grupo local. Y por ahí también se dio la oportunidad de decir, bueno, si ya tenemos este grupo, pues hablamos nuestro primer mercado en Honduras, ¿no? Sí creo que una vez logremos lanzar Honduras, pues sí creo que es un modelo que podemos acelerar ya y entendamos cómo vamos a aprender con Honduras, ¿verdad? Cómo es este modelo de replicación de mercado, ¿verdad? Y qué cambios tenemos que hacer en Honduras. Eso nos va a hacer que seamos mucho más ágiles a la hora de abrir Guatemala, República Dominicana, Nicaragua o cualquier otro país que queramos ir. La verdad sí tiene bastante como sentido eso que mencionás de abrir en otro mercado bastante similar a El Salvador, porque ya sabes tal vez un poco con lo que te vas a encontrar al momento de empezar a operar en ese país. Yo quisiera entender un poco más al momento que fundás una empresa, un startup, ¿cómo vas dividiendo o atrayendo el capital en el sentido que tiene que haber una holding company, ¿verdad? No puede ser como una sociedad SADCB solamente aquí en El Salvador, porque si el plan es eventualmente abrir en otros países, los inversionistas no es que van a invertir en la SADCB de El Salvador o en la de Honduras o en la de Guatemala, sino que tienen que invertir en el holding company. ¿Cómo organizas ese proceso de abrir un holding company y a dónde decidís cómo poner ese holding company? Mira, sí, definitivamente el tema del holding, si estás pensando regionalizarte, es importante. Nosotros sí en Dimo arrancamos primero con las sociedades locales por temas de costo, ¿verdad? Y luego sí tenemos un holding en Panamá, ¿verdad? Que es donde vemos donde ahorita pues la compañía de Panamá es dueña 100% de las compañías en El Salvador. Pero después cuando quieres abrir otros mercados sí tienes otras opciones, ¿no? No siempre tienes que levantar plata en el holding. Si tú levantas plata en el holding, si tú como holding quieres ir
abrir completamente el mercado tú solo, ¿verdad? En el caso de lo que estamos haciendo en Honduras, por ejemplo, que son un grupo local, vamos a ser socios de ellos localmente en Honduras. Nosotros como holding, Dimo Holding va a ser socio en Honduras con un grupo hondureño que ellos van a tener participación en esa compañía en Honduras. ¿Okay? Algo depende de dónde quieras levantar fondos también, ¿verdad? Obviamente si estás buscando fondos americanos, la mayoría te van a pedir que tengas tu holding en Delaware, ¿verdad? Porque está basado en reglas americanas, las reglas de quiebra, etc. Hay cierta legislación que los fondos americanos sí o sí te van a exigir que tengas un holding en Delaware. Okay. A medida que crezcas, ahí ya te tienes que buscar un abogado que sepa mucho más que lo que yo te voy a decir, pero ya empiezan a aparecer estructuras mucho más complejas, ¿no? En Caimán, etcétera. Creo que para la etapa en que nosotros estamos teniendo un holding en Panamá y pudiendo entrar los accionistas ahí y expandir el capital ahí para poder expandirnos regionalmente, nos ha funcionado. ¿Un holding company es el equivalente a un SASB aquí, solo que en otro país? ¿O Correcto. Es algo diferente? ¿Funciona diferente? No, lo único... por ejemplo, en Panamá tú puedes tener un holding siempre que no operes en Panamá, ¿verdad? Cuando tú operas en Panamá ya cambia un poco la legislación y todo el tema tributario y un poco cómo se organiza, ¿verdad? Pero actualmente sí, o sea, el holding es una compañía SA en Panamá y lo que hace es que ella es la dueña del 100% de las acciones, o 99%, porque aquí en El Salvador pues la ley exige que sean 2 socios, ¿verdad? Pero una acción queda y el resto de las acciones el dueño del holding, ¿verdad? Ok, súper. ¿Dónde ves a Dimo de aquí a 5 o 10 años? Buena pregunta. Bueno, como te digo, con el tema de la iteración, que el comentario que hacías de una pequeña iteración yendo de El Salvador a Hawái terminas en otra parte del mundo, difícil decirte en qué parte del mundo vamos a terminar de aquí a 5 años con lo que estamos iterando, pero no, definitivamente, mira, nos vemos en el resto de la región de Centroamérica. Creemos que hay un potencial importante en la región. ¿Por qué no ir a mercados ya más competitivos, ¿verdad? Mercados más grandes? Sí lo tenemos en nuestro plan un poco más largo plazo, obviamente, pero sí poder entrar en mercados más grandes, llámese México, Colombia, Brasil, Sudamérica como tal. Sí nos vemos entrando en este tipo de mercados. Y nada, nos vemos existiendo, ¿verdad? creo que es importante y nos vemos expandidos en el resto de la región. Claro. Yo creo que en cualquier startup siempre tiene que estar compuesta de diferentes verticales. Ahorita ustedes tienen una, ¿verdad? Sí. Que es la de los micropréstamos. Claro. Pero eventualmente ya tienen planificado abrir otro tipo de vertical, otro tipo de productos. Sí, claro. Hay varias cosas que vemos en el roadmap de productos. Sí, creo que el tema de foco es importante, ¿verdad? Que nos mantengamos todavía enfocados porque todavía tenemos mucho que crecer en lo que estamos haciendo. No tenemos como una necesidad de traer revenue streams diferentes, ¿verdad? Para la compañía por ahora. Creo que nos estamos tratando de mantener lo más enfocado que podamos para poder crecer en el segmento en el que estamos. Pero sí vemos diferentes productos entrando. Definitivamente hay segmentos especiales, hay nichos de mercado que podemos entrar con nuestro producto. Hay financiamientos de diferentes cosas, ¿verdad? No solamente efectivo, puede ser financiamiento de compras. Hemos visto temas de Buy Now, Pay Later, también soluciones de Buy Now, Pay Later que también pueden ser interesantes para nuestro segmento con el desarrollo que ya tenemos. Entonces sí vemos varias cosas en las que nos vamos a ir metiendo, pero la verdad hay que tener mucho cuidado porque el tema de foco creo que es importante y estas iteraciones creo que tienes que tenerlas muy bien planificadas. Si las vas a hacer, tratar de levantar plata por otro lado para poder desarrollar esos productos, ¿verdad? Y no desorientar o desenfocar, es la palabra, a tu equipo, ¿no? Porque el tema de desenfocarse puede ser muy crítico en un startup. Claro, a no saber qué decisiones tomar, para dónde ir. Ok. Ahorita, retomando un poco lo que habías dicho, que solo tenían ahorita de momento para Android, que me imagino que es por el segmento al que están dirigidos. Eventualmente sí piensan tener también como para Apple. Sí, mira, obviamente primero el segmento al que vamos y segundo temas de permiso y de información, ¿verdad? Apple es mucho más cerrado en el tema de acceso a información, ¿verdad? A diferencia de Android. Y pues hay información clave que nosotros obtenemos que nos ayuda en el modelo de riesgo que no la pudiéramos tener de iPhone.
pudiéramos probar igual. Tal vez tú dices, bueno, pero una persona que tiene un iPhone tal vez tiene una capacidad económica diferente y por ahí ya tal vez necesitas mucha data porque ya solamente el tener un iPhone te está demostrando que puede tener unas capacidades diferentes. Pero mira, ahorita no, al menos en lo que hacemos no nos hemos encontrado con la necesidad de eso porque, de vuelta, el 99% del segmento al que vamos tiene un teléfono Android. Ok, súper. Bueno, ahorita ya pasamos a la última sección que son preguntas random. Esas te las voy a ir haciendo una por una. Ok. Y pues contéstalas con lo primero que se te venga a la mente. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Mira, probar, o sea, inténtalo, ¿no? Yo creo que cuando estaba en este proceso de arrancar el startup, ¿verdad? De vuelta, dejar tu foco y tu carrera, ¿verdad? Que tal vez venías construyendo y decir, voy a meterme ahora en este mundo del emprendimiento. Sí, hablé con alguien que ya estaba en este mundo de startup y me dijo, mira, inténtalo. Creo que inténtalo. La verdad que siempre tienes tu currículum, ¿no? Yo creo que es algo importante, tal vez para los que quieren emprender ya una etapa más adulta como yo, creo que es importante saber que siempre tienen su currículum, ¿no? A la final yo tengo mi experiencia, los años que trabajé en la empresa privada, etcétera. Inténtalo. Si fallas, tienes tu currículum y tal vez no vas a tener la misma posición que tenías antes en el mismo trabajo, pero no te va a costar conseguir trabajo. Entonces, inténtalo. Creo que fue uno de los mejores consejos que me dieron en prueba. ¿Y ese sería también el mejor consejo que tú pudieras dar o hay otro que... Sí, no. O sea, sobre el mismo tema, sí, sin duda. Arriésguense, ¿verdad? Sí. O sea, creo que el tema... Probar, porque si no pruebas, nunca vas a saber, ¿verdad? Nunca vas a tener una respuesta si lo ibas a lograr o no, ¿verdad? Sí. Ok, súper. ¿Qué es algo que estás tratando de aprender o mejorar actualmente? Mira, algo que hemos venido hablando es el tema de las habilidades blandas, ¿verdad? Yo creo que para mí, de vuelta, siempre he sido una persona muy técnica. Me gusta mucho el aprendizaje, la data, etcétera. Y creo que el tema de habilidades blandas es algo que he venido y sigo tratando de desarrollar, ¿verdad? Creo que es algo que no se aprende muy rápido, sino que tienes que vivirlo. Entonces es algo que estoy constantemente tratando, ¿verdad? Tratar de mis habilidades blandas, llámese en liderazgo, en comunicación, en empatía, en muchos otros temas, es lo que normalmente estoy tratando de mejorar. De mejorar, ok, súper. ¿Qué es algo que antes considerabas importante y ahora realizas que no lo es? Mira, tal vez el tener un plan perfecto, ¿verdad? Yo creo que tal vez al inicio, como te comenté antes, yo creo que cuando arrancas un startup tú dices hasta que no esté perfecto, no lo lances, hasta que no tenga todo como realmente lo quiero, no lo lances. Creo que he aprendido que sí necesitas tener planificación, pero no tiene que ser perfecta. Creo que para mí ahorita no es importante tener el plan perfecto para poder hacer algo. Creo que hay que tener la idea, desarrollarla y viene ligado al comentario, ¿verdad? Anterior, arriesgarte, ¿verdad? Uh-huh. O sea, probar. Uh-huh. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Mira, relacionados al mundo startup, me gusta uno que se llama Start with Why, ¿verdad? Empieza con el por qué haces las cosas, ¿verdad? Que es de Simon Sinek. Bien recomendado, porque te hace cuestionarte un poco el por qué haces las cosas, ¿verdad? Hay otro que se llama Zero to One, que creo que es básico para todos los emprendedores, ¿verdad? Que te explica muy bien paso a paso. Es Peter Thiel, el autor. Te explica paso a paso y todas las etapas por las que pasa un startup, ¿verdad? Y de lectura general, mi autor favorito se llama Yuval Noah Harari y él escribe, es historiador, ¿verdad? Tiene un libro muy bueno, se llama Sapiens, que es genial y se lo recomiendo también a todo el mundo. Ok, súper. Si crearas una regla o una ley mundial que toda persona deba seguir al pie de la letra, o sea, practicarla día con día, ¿qué fuera? Mira, creería que pudiera ser la empatía, ¿no? No sé si eso es una regla o no, pero creo que es algo que todo el mundo tiene que practicar día a día, ¿verdad? Es desarrollar la empatía por los demás, ¿no? Entender un poco la situación de los demás, ser empático, entender los problemas por los que los otros están pasando, ¿verdad? Ser humilde. Uh-huh. Creo que por ahí viene un poco lo que le falta un poco a este mundo, ¿no? El poder... ayudarnos mucho más unos con otros, ¿no? A todo nivel. Claro, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué consejos le darías a tu versión de 18 años? No, míralo. Creo que va por el mismo consejo que me dieron, que de vuelta lo repito, ¿no? Creo que el tema de probar cosas nuevas, ¿no? O sea, creo que no tener miedo, ¿verdad? Creo que
ese fuera un consejo que me diera. Yo tal vez, y todavía es parte de mi personalidad, ¿verdad? A veces ser un poco penoso, el acercarme a otras personas, el romper un poco paradigmas. Creo que ese fuera un consejo que me diera, ¿verdad? Deja un poco la pena atrás, inténtalo, busca ayuda cuando la necesites, ¿verdad? Creo que eso fuera uno de los consejos que me diera si pudiera hablar conmigo hace 18 años. Sí. Ok, súper. Va, aquí hay $200,000. Si te dijeran, Juan David, gastarlos o tomar chance también que los puedas invertir, ¿en qué los gastaras o invirtieras? Mira, si es de gastarlos, porque tengo que gastarlos, probablemente sería viajando. Viajando con mi familia, ¿verdad? Y bueno, con $200,000 creo que podemos hacer un tour interesante. Nos va a alcanzar para unas buenas vacaciones de un par de meses conociendo sitios y dándonos una buena vida. Si fuera mi obligación gastármelos, ¿verdad? Definitivamente si me los dieras, si me los regalas, definitivamente los invirtiera, ¿verdad? Los invirtiera, mira, probablemente en algún tipo de activo, ¿verdad? Llámese, a mí me gusta mucho el tema de inversión en bolsa, ¿verdad? Probablemente los metiera a un fondo, ¿verdad? Y tratara de invertirlo en acciones. Ok. Y si los quitamos y solo dejamos 10,000, ¿cómo crees que pudieras hacer esos 10,000, 200,000? Mira, trabajando mucho. Creo que requiere mucho trabajo convertir 10,000 en 200,000. Sí se puede. Creo que hay otro consejo de lo que hablábamos hace rato que me dieron, que era empieza en pequeño pero piensa en grande, ¿verdad? Creo que con $10,000 puedes empezar en pequeño, pero para poder llegar a $200,000, convertir estos $10,000 en 200,000 vas a tener que pensar en grande, ¿verdad? Entonces, creo que hay que pensar alguna idea en grande que te pueda alcanzar con estos fondos, ¿verdad? Y decir, bueno, con estos $10,000 voy a poner mi primera sucursal de algo, ¿verdad? Pensando que en algún momento en la vida voy a tener 10, 20 sucursales, ¿verdad? Entonces creo que se puede. Ok. Pero vas a tener que trabajar bastante. Claro. ¿Algún último consejo que quisieras dar para las personas que escuchan este episodio? Mira, sí, definitivamente empiecen, ¿no? Yo creo que el tema de los startups es como y viene ligado al libro, ¿verdad? 0 to 1, aunque no es toda la descripción del libro, pero es cómo pasas de 0 a 1, ¿verdad? Yo creo que a los que están empezando en este mundo de emprendimiento es enfóquense, ¿verdad? Y pasen de 0 a 1, ¿verdad? Mucha gente, todos tenemos miles de ideas, ¿verdad? Yo todo el día estoy pensando ideas nuevas y veo algo y veo una oportunidad de mejora, pero la realidad es hacerlo realidad, ¿verdad? Yo creo que el tema para emprendedores nuevos es cómo de esa idea la hacen realidad y es arriesgándose, ¿verdad? Y es haciendo un planning y decir, bueno, ¿cómo de ahora que estoy aquí, cómo logro tener mi primer cliente, ¿verdad? Ok, súper. Bueno, Juan David, gracias por tu tiempo, gracias por venir. Qué crack todo lo que están haciendo en Dimo. Espero que sigan creciendo a muchos países más y que eventualmente pues sea un exitazo de empresa. No, gracias Ricardo por la invitación. Te felicito por el podcast, ¿verdad? Ha crecido también bastante. Creo que esto es parte de lo que hace falta en el país, ¿verdad? Que esto desarrolla muchísimo el ecosistema, ¿verdad? Que nosotros los que estamos en esto podamos contar nuestras historias, nuestras regadas, las historias buenas, las de éxito, ¿verdad? Para que los demás las puedan escuchar y puedan aprender. Espero que de lo que he comentado aquí, pues algunos puedan aprender algo y sigue con el buen trabajo. Y muchas gracias por la oportunidad. Súper, gracias. A los que llegaron hasta aquí, gracias también y nos vemos en el siguiente episodio.